Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros, donde cada historia cobra vida a través de nuestras voces. Si eres amante de la literatura clásica, no olvides suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Hoy les traemos un cuento corto pero profundo de Edgar Allan Poe, Eleonora, una historia que explora el amor, la muerte y los misterios del alma humana. A lo largo de los próximos capítulos, nos sumergiremos en un relato de pasión, tragedia y transformación. Prepárense para un viaje emocional mientras descubrimos cómo el protagonista enfrenta su amor por Eleonora, su dolor por la pérdida y las sombras que persisten en su vida. Acompáñennos en este recorrido literario, y sin más preámbulos, comencemos. Capítulo 1. El encuentro con Eleonora. En mis recuerdos más lejanos, hay una figura que siempre se destaca, una figura que parece haber estado presente desde el principio de mi vida. No es una figura nublada por el paso del tiempo ni una visión borrosa que se desvanece con la memoria. No, la imagen de Eleonora está grabada con tal claridad en mi mente que siento que, a lo largo de los años, su presencia se ha hecho más viva, más definida, más real que nunca. Era mi prima, sí, pero desde el primer momento en que cruzamos nuestras miradas, algo dentro de mí se despertó. Algo que era tan antiguo y eterno como el mismo amor. Eleonora y yo compartimos muchas cosas en nuestra niñez. Nuestras familias vivían cerca, y era común que, durante los largos veranos, ambos nos viéramos en el jardín, o que nuestras risas se escucharan en el aire mientras corríamos por los senderos cubiertos de flores. Recuerdo que solíamos jugar sin cesar, como si el tiempo no tuviera dominio sobre nosotros, como si no existiera más que el presente, el momento eterno que compartíamos. En esos días, ella era la luz en mi vida, una luz cálida que me guiaba con su risa suave, con su mirada serena, y con su bondad que parecía inquebrantable. No puedo decir que fue en un solo momento que su presencia se tornó especial para mí. Fue un proceso gradual, casi imperceptible al principio. Primero fue un atisbo de cariño, algo tierno, como el sol naciente que lentamente llena el cielo con su calor. A medida que crecía, también lo hacía mi sentimiento por Eleonora. Lo que comenzó como una amistad pura y sin complicaciones se transformó, sin que yo siquiera lo notara, en un amor profundo y silencioso. Ella era, en muchos aspectos, la opuesta a mí. Mientras yo, a menudo, me sentía inquieto, ansioso, o atormentado por las sombras de mis propios pensamientos, Eleonora era la calma misma. Su espíritu era tan sereno como el mar en un día sin viento. Nada parecía perturbarla. Era como si su alma estuviera tocada por una suavidad divina, ajena a los sufrimientos y las complicaciones que aquejan a otros seres humanos. Había en ella una especie de sabiduría innata, una paz que no se explicaba, pero que se sentía con cada palabra que decía, con cada gesto que realizaba. Recuerdo los días en que paseábamos por los campos, acompañados por el murmullo de la naturaleza, rodeados de la quietud de los árboles y el susurro del viento. Ella, tan natural, tan llena de vida, me hacía sentir que la vida misma era hermosa. A su lado, los problemas parecían desvanecerse, las sombras del mundo se desvanecían ante su luz. Sus ojos, de un azul profundo como un lago inexplorado, brillaban con una pureza que no parecía de este mundo. A veces, cuando nos encontrábamos solos, me miraba con una intensidad tranquila, como si pudiera ver algo en mí que yo mismo no entendía. Sus ojos, siempre tan atentos, me hacían sentir que nunca estaría solo, que ella siempre estaría ahí, en silencio, acompañándome en mis momentos de duda. No fue hasta muchos años después que comprendí realmente el significado de esas miradas. Mientras el tiempo pasaba, un sentimiento nuevo se apoderó de mí, uno que no pude negar. Era un amor tan profundo que no podía ser confundido con la simple amistad de la niñez. No era solo afecto, no solo aprecio, era una unión espiritual, un deseo silencioso de estar siempre junto a ella, de compartir no solo los momentos felices, sino también los días grises, los días oscuros, esos días en los que el alma se siente perdida. Eleonora, por su parte, parecía estar consciente de nuestra conexión, aunque no lo expresaba de la misma manera. Ella era, en su esencia, un ser más callado, más reflexivo, que nunca se permitía el lujo de exponer sus sentimientos con facilidad. Era como si guardara dentro de sí un océano de emociones que no mostraba a menudo, pero que estaba allí, vibrante, esperando ser descubierto. Sabía que algo especial nos unía, pero en su corazón, al igual que en el mío,
Existía una comprensión tácita de que este amor que compartíamos no era algo que pudiéramos definir con palabras. Era más que eso. Era un vínculo eterno, como si nuestras almas se conocieran desde tiempos remotos, como si nuestras vidas estuvieran entrelazadas en una danza que había comenzado mucho antes de que nuestros cuerpos nacieran. Me di cuenta de que no podía vivir sin ella, de que no existía un mundo en el que Eleonora no estuviera a mi lado. Las estaciones cambiaron, y con ellas nuestras vidas. Pero mientras todo a nuestro alrededor se transformaba, nuestra relación permaneció constante. Éramos inseparables, más allá de las palabras, más allá de los gestos. El amor se había sembrado entre nosotros como una semilla que, lentamente, iba creciendo, tomando raíces, hasta convertirse en algo que nos rodeaba, algo que no podía ser ignorado. Aún así, en el fondo de mi ser, siempre sentí una presión, una incertidumbre, algo oscuro que se cernía sobre nosotros. Aunque nunca lo discutimos, había algo que sabía que inevitablemente llegaría, la fragilidad de la vida. Aunque en nuestros corazones siempre brilló la luz del amor, algo en el aire, un presagio tal vez, me decía que nuestro amor sería puesto a prueba de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado. Pero, por ahora, todo era perfecto. Todo era simple y hermoso. Eleonora estaba a mi lado, y el mundo parecía un lugar lleno de promesas. No importaba lo que nos deparara el futuro, porque en ese momento, con ella, todo parecía posible. Era el comienzo de algo que jamás imaginé que cambiaría tan profundamente el curso de mi vida. Y así, sin comprender completamente la magnitud de lo que estábamos viviendo, vivíamos cada día con una felicidad inocente, casi ingenua, pensando que nada podría separarnos. Lo que no sabíamos, sin embargo, era que la vida tiene formas extrañas de intervenir, y que, más tarde o más temprano, todos debemos enfrentar el precio de nuestro amor. Capítulo 2. El enlace de los corazones. Es curioso cómo el alma humana se adapta a la cercanía de otro ser, cómo, sin quererlo, nuestros destinos se entrelazan de una manera tan sutil que, al principio, no nos damos cuenta de la magnitud de lo que estamos viviendo. Aunque, para nosotros, Eleonora y yo, siempre fue claro que nuestra relación era algo especial, algo que no se podía comparar con lo que experimentaban los demás. Era como si el amor que compartíamos fuera de otro mundo, una conexión más allá de la simple atracción o afecto de dos almas jóvenes. A medida que pasaban los días, nuestra relación creció con la misma naturalidad con la que crecen las flores en primavera, tan segura y tranquila que a veces me preguntaba si lo que sentíamos era lo mismo que los demás llamaban amor. Pero, en el fondo de mi ser, sabía que lo que compartíamos era único, algo que nadie más podría entender o experimentar de la misma manera. Eleonora no era solo una mujer hermosa, aunque su belleza era, sin lugar a dudas, impresionante. Había algo más en ella, algo que se reflejaba en su mirada, en la suavidad de su voz, en la manera en que sus manos se movían al hablar, como si cada gesto suyo estuviera imbuido de una gracia casi celestial. Su corazón era puro, sin mancha alguna, y su alma parecía tan etérea como la luz de la luna que se reflejaba en las aguas tranquilas de un río en la noche. Todo en ella era calma, serenidad y belleza. Y en su presencia, yo me sentía completo. Las tardes que pasábamos juntos eran sencillas, pero a la vez infinitamente significativas. En esos momentos, en los que solo nos teníamos el uno al otro, éramos verdaderamente felices. Caminábamos por los jardines de la casa, rodeados por las fragancias de las flores y el murmullo lejano de los pájaros. Nuestras conversaciones eran simples, pero, al mismo tiempo, llenas de un entendimiento profundo. No necesitábamos hablar demasiado, porque sabíamos lo que el otro pensaba, lo que el otro sentía. Bastaba un solo gesto, una mirada, para saber que estábamos en completa sintonía. Puedo recordar especialmente las largas tardes en las que nos sentábamos bajo un árbol frondoso, sus hojas moviéndose suavemente con la brisa, y nos sumergíamos en charlas sobre los misterios de la vida. Eleonora no era solo la mujer que amaba, era también mi confidente, la amiga más fiel que jamás podría haber tenido. Era ella quien me hacía reflexionar sobre mis propios pensamientos, quien me guiaba, sin pretenderlo, hacia una comprensión más profunda de la vida, el amor y la muerte. El amor entre nosotros no era solo un sentimiento pasional, aunque no faltaron momentos de esa emoción arrolladora que a veces acompaña a los enamorados. Era mucho más que eso. Era una conexión espiritual, una unión de almas que parecía predestinada. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que no podía imaginar mi vida sin ella. Era mi todo.
Y lo que sentía por Eleonora no podía describirse con palabras comunes, porque lo que compartíamos era algo tan puro, tan intangible, que escapa a cualquier definición. Solo lo sabíamos nosotros, y nos bastaba con eso. Una tarde, mientras caminábamos por el borde del río, el cielo estaba particularmente claro, como si el mismo universo estuviera observándonos, y de repente, ella se detuvo. Miró el horizonte con una intensidad que nunca antes había mostrado. Su rostro, habitualmente sereno, ahora reflejaba una mezcla de emociones que no pude descifrar. ¿Qué sucede, Eleonora? Le pregunté, sintiendo un extraño nudo en el estómago. Ella giró lentamente hacia mí, y sus ojos se encontraron con los míos. Por un momento, hubo una pausa, un silencio que parecía abarcar todo el mundo. Luego, con una suavidad que solo ella podía transmitir, me dijo: «Nada, querido. Solo pienso en lo que nos ha unido, en lo que sentimos. Sé que nuestro amor es algo que trasciende. No sé cómo explicarlo, pero lo sé. Es como si no solo nuestras vidas estuvieran entrelazadas, sino que nuestras almas lo estuvieran también». Su voz era baja, como si temiera romper la magia de ese momento, pero sus palabras resonaron en mi corazón con una fuerza inesperada. Había algo en su tono, en su mirada, que me dijo que ella sentía lo mismo que yo, que nuestras vidas no solo se habían unido por el destino, sino por algo mucho más grande. Era como si ambas almas, la suya y la mía, se hubieran encontrado en un rincón del universo, donde no existían más que nosotros y nuestra conexión. Durante ese instante, el mundo dejó de existir. Todo a nuestro alrededor desapareció. Solo éramos ella y yo, unidos por un amor que ni el tiempo ni la muerte podrían destruir. No necesitábamos promesas ni juramentos. Nuestra unión era más profunda que eso. Era algo eterno, algo que no requería palabras, sino solo la certeza de que siempre estaríamos juntos, más allá de lo que pudiera suceder. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, bañando todo a su alrededor con una luz dorada, y con esa luz, me sentí más unido a ella que nunca. Eleonora, mi amada Eleonora, era mi alma gemela, mi otra mitad, y no había nada en el mundo que pudiera separarnos. El tiempo parecía haberse detenido, pero sabía que este momento, esta sensación de plenitud, era solo el principio de algo aún más grande. Sin decir una palabra, tomé su mano y la apreté con suavidad, como si no quisiera soltarla jamás. Y en ese simple gesto, supe que no lo haría, porque, por siempre, ella sería mi todo. Las palabras que intercambiamos en ese día quedaron grabadas en mi alma como una promesa silenciosa, una promesa que no necesitaba ser verbalizada, porque estaba escrita en el corazón de ambos. El amor que sentíamos el uno por el otro era más grande que cualquier declaración, más profundo que cualquier juramento. Era eterno, inquebrantable. Capítulo 3. La revelación de Eleonora. A veces, cuando el amor crece con tal fuerza, parece que el alma misma se convierte en un reflejo de ese amor, y todo lo que percibimos se colorea con la intensidad de lo que sentimos. Sin embargo, hay momentos, pocos, en los que la naturaleza de ese amor se nos revela de una forma que nos hace preguntarnos si estábamos preparados para comprender su verdadero significado. Ese día, cuando Eleonora me lo reveló, sentí que el peso de las palabras de ella no solo cargaban con la verdad de su alma, sino con una verdad que nunca podría haber anticipado. Era una tarde tranquila, la luz del atardecer iluminaba suavemente el paisaje, creando un juego de sombras y reflejos sobre el suelo cubierto de hojas secas. Eleonora y yo estábamos sentados junto al mismo río que habíamos visitado tantas veces antes, nuestras manos entrelazadas, sin prisa, disfrutando del silencio que a veces puede ser tan reconfortante como cualquier conversación. El viento soplaba levemente, moviendo las ramas de los árboles, y el sonido del agua cruzaba el aire con una melodía suave, casi hipnótica. Todo en ese momento era perfecto. Todo en ese momento era nosotros. Eleonora, que rara vez interrumpía la paz con palabras innecesarias, miró al horizonte, contemplando la puesta de sol con una mirada profunda que parecía absorber toda la belleza del mundo. Fue entonces cuando, de manera inesperada, sus labios se movieron, rompiendo el silencio de la tarde. «Hay algo que necesito decirte», dijo con una voz suave, casi susurrante, pero cargada de una solemnidad que me heló la sangre. La miré sorprendido, mi corazón acelerándose ligeramente ante el tono de su voz. No sabía por qué, pero algo en la forma en que dijo esas palabras me hizo sentir que algo importante estaba a punto de suceder.
Algo que cambiaría todo lo que habíamos compartido hasta ese momento. ¿Qué sucede, Eleonora? Pregunté, intentando esconder la preocupación que había comenzado a asentarse en mi pecho. Ella me miró por un momento, sus ojos azules brillando con una luz que no era completamente humana. Por un segundo, me pregunté si veía algo en mí que yo no podía ver, si percibía algo en el aire que me era ajeno. Y, como si quisiera aclarar esa duda, ella habló de nuevo. Desde que éramos niños, he sabido que mi vida no seguiría el curso común de los demás. Comenzó, su voz firme ahora, pero llena de una tristeza que apenas podía disimular. Siempre he sentido que el destino me guardaba algo diferente, algo que está más allá de lo que cualquier mortal podría comprender. No quiero que pienses que te oculté algo, pero mi tiempo, nuestro tiempo juntos, es limitado. Estas palabras me golpearon como un martillo. El peso de ellas cayó sobre mí como una carga imposible de soportar. Lo que ella decía no podía ser verdad, ¿verdad? ¿Cómo podría serlo? La vida de Eleonora era tan luminosa, tan llena de promesas. No podía ser posible que un destino tan cruel fuera el que aguardaba a alguien tan puro, tan lleno de vida. ¿De qué hablas, Eleonora? Dije, sintiendo como una extraña angustia comenzaba a formar un nudo en mi garganta. Ella suspiró y desvió la mirada hacia el río, como si las palabras que necesitaba decirle costaran más que cualquier otra cosa. Finalmente, después de un largo silencio, sus ojos se volvieron hacia mí, llenos de una tristeza infinita. He sido marcada desde el día de mi nacimiento, y no puedo cambiarlo. Mi vida ha sido siempre una cuestión de tiempo limitado. No soy como los demás. No estoy destinada a vivir una vida larga y tranquila como tú, a envejecer junto a ti, a ver el paso de los años mientras todo a mi alrededor cambia. Mi destino ya está sellado, y la verdad es que me queda poco tiempo. No pude responder de inmediato. Las palabras de Eleonora resonaban en mi mente, pero no lograba procesarlas completamente. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo podía estar ella hablando así? Mi amor por ella se sentía como un lazo irrompible, como una fuerza tan grande que nada podría separarnos. ¿Acaso me estaba diciendo que nuestro amor se vería truncado, que ella desaparecería de mi vida antes de que pudiera siquiera comprender lo que realmente significaba vivir a su lado? Pero, ¿por qué no me habías dicho esto antes? Pregunté, mi voz apenas un susurro, temeroso de lo que sus palabras significaban. Porque no quería que lo supieras, respondió ella, con una tristeza profunda que atravesaba cada palabra. Quería que nuestro amor fuera lo más puro posible, sin que el peso de mi destino lo ensuciara. Quiero que recuerdes lo que compartimos, sin arrepentimientos, sin sufrimiento. Mis manos comenzaron a temblar, y sentí que el aire que me rodeaba se volvía más denso, más pesado. La idea de perderla, de que algo tan hermoso y eterno como nuestro amor fuera condenado por la cruel inevitabilidad del destino, me llenó de un dolor que no podía siquiera describir. Me costaba respirar, me costaba pensar. Todo en mí se rebelaba contra esa verdad, contra esa revelación tan cruel. No quiero perderte, dije, finalmente, mi voz quebrada. No puedo vivir sin ti, Eleonora. No quiero siquiera imaginar un mundo en el que tú no estés a mi lado. Ella me miró con una ternura infinita, y por un momento, sentí que su mirada trataba de transmitirme algo más, algo que trascendía las palabras. Lo sé, respondió, su voz cargada de amor y tristeza. Lo sé. Pero lo que te pido es que no llores por mí, que no te lamentes por lo que no podemos cambiar. El amor que compartimos es un regalo, y quiero que lo guardes en tu corazón, siempre. No quiero que me recuerdes con dolor. Quiero que me recuerdes con la felicidad que compartimos, con el amor que vivimos. Silencio. Solo el sonido del agua rompiendo las rocas a lo lejos, el murmullo del viento entre las hojas. Y, a pesar del dolor, comprendí que lo que me pedía era lo único que podía ofrecerle. No podía luchar contra el destino, no podía cambiar lo que estaba más allá de nuestras manos, pero sí podía prometerle que la amaría hasta el último aliento, y que no la olvidaría jamás. Te prometo, Eleonora, dije, con una determinación que provenía de lo más profundo de mi ser, que siempre te llevaré en mi corazón, que no te olvidaré, sin importar lo que pase. Te amo, más de lo que las palabras pueden expresar. Y así, en ese momento, mientras el sol se ocultaba lentamente en el horizonte, supe que, aunque el destino nos separara, el amor que compartíamos nunca se apagaría. Podría perderla en este mundo,
pero siempre la llevaría conmigo, en mi alma, en mi corazón. Este capítulo profundiza en la revelación dolorosa de Eleonora sobre su destino y la naturaleza efímera de su vida. La narración explora el sufrimiento del narrador al enfrentarse a la inevitable pérdida de su amada, mientras mantiene la promesa de amor eterno. Es un punto clave en la historia, marcando el comienzo de un inevitable sufrimiento y la aceptación de un amor que, aunque intenso, está marcado por la muerte. Capítulo 4. La sombra del destino. Desde el momento en que Eleonora me reveló la cruel verdad sobre su destino, un cambio silencioso y profundo se apoderó de mí. Mi mundo, hasta entonces tan lleno de luz, tan vibrante y lleno de promesas, comenzó a desmoronarse lentamente. Ya no veía las cosas como antes. Cada instante compartido con ella se había transformado en un regalo frágil, algo precioso, pero también efímero, como una flor que florece solo para marchitarse con el primer viento. A cada paso que daba, sentía que el peso de la inevitabilidad me aplastaba, que la sombra de su destino oscuro me seguía, inquebrantable, y no había nada que pudiera hacer para evitarla. El tiempo, que antes parecía correr sin prisa, ahora se había vuelto mi enemigo. Cada día con Eleonora era una bendición, pero también una cuenta regresiva, un recordatorio constante de que cada momento compartido podría ser el último. Las horas parecían desmoronarse como el polvo en el viento, y la idea de perderla se volvía más palpable, más cercana, cada vez que nuestras manos se entrelazaban, cada vez que sus ojos se posaban sobre los míos con la dulzura que solo ella sabía mostrar. A medida que pasaba el tiempo, no pude evitar preguntarme, ¿sería capaz de vivir sin ella? ¿Cómo podría continuar mi vida después de perderla, cuando ella había llegado a ser la razón misma de mi existencia? Intentaba encontrar consuelo en nuestras conversaciones, en esos momentos en que compartíamos sueños y esperanzas, pero, en el fondo, sabía que la sombra del destino estaba demasiado cerca, demasiado presente, para ignorarla por completo. Eleonora intentaba mantener la calma, como siempre, esa serenidad que tanto me atraía en ella. A pesar de la tristeza que se reflejaba en sus ojos, trataba de sonreír, de hacerme sentir que no había motivo para desesperarse, que debíamos disfrutar de lo que teníamos. Pero yo podía ver más allá de sus palabras, podía ver el dolor que ella trataba de ocultar, ese dolor profundo y silencioso que la marcaba cada día. Sabía que ella lo sentía también, la inevitabilidad de lo que se avecinaba. Una tarde, mientras caminábamos por los jardines, ella se detuvo de repente. Su rostro, habitualmente tan sereno, ahora mostraba una expresión de preocupación, casi de temor, como si estuviera sintiendo una presencia invisible. Sus ojos, normalmente claros y tranquilos, estaban nublados por una sombra de angustia. Me detuve junto a ella, preocupado, y tomé sus manos con suavidad, buscando alguna señal de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué sucede, Eleonora?, pregunté, mi voz llena de temor. Ella no me respondió de inmediato. En su lugar, miró al cielo, donde las nubes se habían reunido, cubriendo el sol con su manto gris. La atmósfera se había vuelto densa, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Después de un largo silencio, ella habló, y su voz estaba llena de una tristeza que jamás había escuchado antes. Siento que el tiempo está corriendo más rápido de lo que debería, más rápido de lo que esperábamos, dijo, su tono tembloroso. Se giró hacia mí, sus ojos fijos en los míos. Algo no está bien. Algo está cambiando, y temo que no tengamos tanto tiempo como pensábamos. Mi corazón se hundió en mi pecho. Había algo en sus palabras, en la forma en que las decía, que me llenaba de un terror indescriptible. ¿Qué quería decir con que algo no estaba bien? ¿Acaso el destino que había predicho para ella se había acelerado? ¿Se acercaba su partida más rápido de lo que ambos esperábamos? Eleonora, no quiero oírte hablar así, respondí, aunque mi voz temblaba de incertidumbre. El tiempo siempre ha sido nuestro enemigo, pero yo no puedo aceptarlo. No puedo simplemente esperar que todo se desvanezca de esta manera. Ella me miró profundamente, con una mezcla de amor y tristeza, como si estuviera dispuesta a compartir algo que no había querido decir antes. Su rostro se suavizó, pero el dolor en sus ojos no desapareció. Lo sé, amor mío. Lo sé. Pero el tiempo tiene su propio ritmo, y hay cosas que no podemos controlar, dijo, tomando mi mano con fuerza, como si intentara aferrarse a mí, al mismo tiempo que me preparaba para lo inevitable. El destino, a veces, tiene una forma de revelarse sin previo aviso,
sin darnos el tiempo que necesitamos para comprenderlo. El aire parecía haberse congelado. Las palabras de Eleonora, aunque suaves, resonaron en mi alma con una intensidad que nunca había experimentado. El miedo crecía dentro de mí, y me era difícil respirar. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal, alguna pista de lo que estaba sucediendo, pero todo a mi alrededor parecía tan tranquilo, tan inmóvil. ¿Cómo podía todo seguir tan sereno mientras nuestra realidad se desmoronaba? Finalmente, después de un largo momento de silencio, Eleonora se giró hacia mí y me sonrió, una sonrisa triste, pero llena de ternura. No te preocupes, querido. Lo que debe suceder, sucederá. Pero te prometo que, mientras estemos juntos, viviré cada momento como si fuera el último, dijo, su voz firme ahora, con la resolución de alguien que sabe que el destino no puede cambiarse. Su promesa me golpeó con la fuerza de un torrente. Cada palabra que decía, cada gesto suyo, me recordaba la fragilidad de nuestra existencia, la inevitabilidad de lo que nos esperaba. El amor que compartíamos era profundo, más allá de lo que las palabras podían expresar, pero también estaba marcado por la sombra del destino, por la sombra de la muerte que, inevitablemente, se cerniría sobre nosotros. La tarde se desvaneció lentamente, y el sol se hundió en el horizonte, dejando que la oscuridad lo absorbiera todo. Eleonora y yo nos quedamos allí, en silencio, abrazados bajo el manto de la noche, sin palabras que pudieran aliviar el dolor de lo que sabíamos que vendría. Al final, lo único que quedaba era el amor, un amor que, por muy grande que fuera, no podía salvarnos del destino que nos aguardaba. Solo nos quedaba aferrarnos el uno al otro con toda la fuerza de nuestros corazones, conscientes de que, aunque el tiempo se nos escapara entre los dedos, lo que habíamos compartido sería eterno. Este capítulo refleja la creciente conciencia de los protagonistas sobre la cercanía de la separación inevitable y cómo, a pesar de su amor profundo, la sombra del destino sigue pesando sobre ellos. Eleonora intenta ser fuerte, pero la angustia por lo que está por venir comienza a aparecer, y el narrador se enfrenta a su miedo a la pérdida. Capítulo 5. La muerte inminente. El tiempo, esa fuerza inquebrantable que arrastra a todos a su paso, seguía su curso sin mostrar ningún atisbo de compasión. Sin embargo, para mí, cada segundo se sentía como una eternidad. La cercanía de la partida de Eleonora, aunque siempre latente en nuestras conversaciones y en sus silencios, se volvía más evidente con cada día que pasaba. La luz del día se tornaba más sombría, las horas se arrastraban con pesadez, y el aire, una vez fresco y revitalizante, parecía lleno de una presión insoportable. Eleonora seguía mostrando su calma inquebrantable, esa capacidad para vivir cada instante con una serenidad casi sobrenatural. Pero sus ojos, aquellos ojos en los que solía encontrar paz y consuelo, se veían ahora nublados por una tristeza que no podía disimular. Su risa, que antes solía llenar el aire como música, se había reducido a una sombra distante, como un eco lejano que solo se oía en los momentos de mayor cercanía. La situación que vivíamos juntos, ese amor profundo y casi mágico que compartíamos, se sentía de alguna manera como si estuviera llegando a su fin, aunque ninguno de los dos hablara abiertamente sobre ello. La tarde que cambiaría todo comenzó como cualquier otra. El sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando destellos dorados sobre el suelo cubierto de hierba. El mundo, a pesar de todo, seguía siendo hermoso. Pero había algo en el aire esa tarde, algo diferente, algo pesado, que presagiaba lo que estaba por venir. Eleonora y yo caminábamos juntos por los jardines, en silencio, como era costumbre en esos días. No era necesario hablar, no cuando el lenguaje de nuestros corazones se comprendía sin palabras. A veces, solo el simple hecho de estar juntos, de compartir el mismo espacio, era suficiente. Pero algo se sentía extraño, una tensión invisible que se interponía entre nosotros, un hilo de angustia que se tensaba más y más con cada paso que dábamos. De repente, Eleonora se detuvo. Fue un movimiento tan sutil, tan inesperado, que apenas me di cuenta. Al principio, pensé que había encontrado algo en el jardín que había llamado su atención, alguna flor rara o un insecto en el aire. Pero no fue eso. Cuando la miré, su rostro estaba pálido, más pálido de lo que recordaba, y sus labios, normalmente tan llenos de vida, ahora temblaban ligeramente. Sus ojos, aquellos ojos que siempre me habían transmitido una calma profunda, ahora brillaban con una intensidad dolorosa, como si estuviera luchando contra algo invisible, algo que estaba ocurriendo dentro de ella misma. Eleonora,
Dije con voz temblorosa, un nudo en la garganta, mientras me acercaba a ella, preocupado. ¿Qué pasa? Ella levantó la mano, como pidiéndome que me detuviera. Sus dedos temblaron levemente, pero ella mantuvo su mirada fija en el horizonte, como si estuviera viendo algo más allá de lo que estaba frente a ella. La brisa que soplaba entre los árboles parecía llevar consigo el sonido de algo lejano, como si el mundo entero estuviera suspendido en un momento de quietud absoluta. Creo que ha llegado el momento, dijo finalmente, con voz suave pero decidida. Aunque sus palabras eran simples, contenían un peso que me hizo temblar hasta el alma. Su rostro se suavizó por un instante, y una ligera sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa triste, llena de una aceptación silenciosa que me desgarró. Yo no quería escuchar esas palabras. No quería que ese momento llegara nunca. Pero sabía, en lo más profundo de mi ser, que lo que estaba sucediendo no era algo que pudiera evitar. Eleonora, por favor, no me hagas esto, susurré, con desesperación, mientras tomaba sus manos entre las mías, aferrándome a ellas con una fuerza que no sabía que tenía. Dime que esto no es cierto. Dime que puedes quedarte conmigo. Ella me miró, y en sus ojos vi la verdad, tan clara y aterradora como una tormenta que se desata sin previo aviso. Vi la muerte en sus ojos, esa sombra que había comenzado a acecharla desde el momento en que nació. Vi el destino que tanto había temido y que, finalmente, se acercaba con pasos firmes, sin prisa, pero sin pausa. Vi la aceptación en su alma, la tristeza, pero también una extraña serenidad. Te he amado más de lo que las palabras pueden expresar, dijo, con la voz quebrada pero decidida. He vivido mi vida a través de ti, y si algo puede consolarme, es saber que te he dejado mi amor, que te he dado lo mejor de mí. Mis manos temblaron al sostener las suyas. Sentí un nudo en el estómago, una presión insoportable en el pecho. No quería perderla. No podía perderla. La idea de que algo tan hermoso, tan puro, tan lleno de promesas, pudiera desvanecerse me parecía insoportable. No me dejes, imploré, sin saber qué más decir. No puedo vivir sin ti. ¿Qué haré sin ti? Ella cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, como si quisiera absorber la fuerza de aquel último instante, como si quisiera grabar cada detalle en su memoria, antes de partir. Cuando los abrió, me miró con una serenidad que me desarmó. Lo que debes hacer, mi amor, es vivir. Vivir con todo lo que te he dado. Vivir con el amor que compartimos. Eso es lo único que te pido. Entonces, un viento suave sopló entre nosotros, llevando con él una sensación de despedida. Fue como si el aire mismo intentara consolarme, como si el mundo entero se hubiera detenido para permitirme aferrarme a ese último momento con ella. Pero, en el fondo de mi ser, sabía que no podría sostenerla para siempre. Que la muerte estaba más cerca que nunca. Y, aunque me desgarro por dentro pensarlo, su partida era inevitable. El sol se estaba poniendo, y la noche comenzaba a caer sobre nosotros, como un manto de oscuridad que se extendía por todo el paisaje. Eleonora y yo, abrazados en silencio, sabíamos que, a pesar de todo el amor que nos unía, el final estaba cerca. La muerte, tan temida y tan cercana, nos estaba alcanzando, y no había nada que pudiéramos hacer para detenerla. La última promesa que me hizo fue la que resonó en mis oídos mientras la veía desvanecerse, lentamente, entre la bruma del tiempo que ya se había escapado. Me prometió que siempre sería suya, y yo, a pesar del dolor, supe que esa promesa sería lo único que me quedaría cuando ella se fuera. Entonces, sin más palabras, Eleonora desapareció de mi vista, como una sombra que se desvanece al primer aliento de viento. Y, con ella, se fue mi alma, mi esperanza, mi todo. Este capítulo describe la llegada del final, la inevitabilidad de la muerte de Eleonora y cómo el narrador trata de aferrarse a ella. Es un punto culminante en el que ambos personajes se enfrentan a la dura realidad de la separación, aunque sus promesas de amor siguen presentes. Capítulo 6. La despedida. La habitación estaba sumida en la penumbra. Solo la luz tenue de una vela luchaba contra la oscuridad, proyectando sombras que danzaban de manera inquietante sobre las paredes. Cada respiración de Eleonora era un susurro débil, un eco de lo que había sido su vida antes de que la enfermedad la alcanzara. Su rostro, que alguna vez brilló con la juventud y la vitalidad de la primavera, ahora mostraba la palidez de un invierno que no perdona. Estaba allí, en la cama, inmóvil, pero sus ojos, aún brillantes,
Seguían buscando algo más allá del alcance de las palabras. Yo me encontraba a su lado, sentado en una silla que parecía más un testigo mudo que un asiento. Mis manos, ya frías y temblorosas, no se atrevían a separarse de las suyas. El contacto con ella, aunque tan débil como su respiración, me proporcionaba un consuelo que no encontraba en ningún otro lugar. ¿Cómo podía aceptar que el ser más hermoso y puro que había cruzado mi vida estaba a punto de desvanecerse como un sueño perdido? ¿Cómo podría vivir sin la luz de Eleonora, sin la esperanza que siempre había representado para mí? El silencio en la habitación era pesado, casi insoportable. Solo el sonido de su respiración entrecortada rompía la quietud, un recordatorio de que el tiempo se acababa, de que la eternidad no podía esperar. Mi corazón palpitaba en mi pecho, cada latido un golpe de desesperación, de angustia, como si de alguna manera pudiera detener el flujo del tiempo o cambiar el destino que ya estaba marcado. Pero nada podía detener lo inevitable. Eleonora me miró, sus ojos buscando los míos con una intensidad que no había visto en semanas. Esa mirada, tan llena de amor, de comprensión, y de un dolor tan profundo, me atravesó como un cuchillo. Sabía lo que iba a decir, lo sentía en su mirada, en la forma en que apretaba suavemente mi mano, como si intentara darme un último pedazo de su fortaleza. Mi amor, su voz, ya débil, apenas fue un susurro. No llores por mí. Esas palabras me hicieron perder la compostura. ¿Cómo podría no llorar? ¿Cómo podría no sucumbir al abismo que se abría frente a mí? Un abismo sin retorno, sin consuelo. ¿Cómo podía despedirme de la mujer que había sido mi todo? El amor de mi vida, la razón de mi existencia, se desvanecía ante mis ojos y no podía hacer nada para impedirlo. No había remedio. No había cura. Eleonora se iba, y yo, impotente, solo podía mirar. No quiero vivir sin ti, Eleonora. No puedo, dije entre sollozos, la voz rota, mientras mi mano se aferraba a la suya con una desesperación casi salvaje. No puedo dejarte ir. No lo haré. Ella me sonrió, una sonrisa triste pero llena de una calma inexplicable. Su rostro, aún marcado por la enfermedad, parecía resplandecer con una paz que yo no podía comprender, pero que, de alguna manera, me tranquilizaba. Yo siempre estaré contigo, susurró, sus ojos brillando con la luz de una promesa que parecía trascender la muerte misma. El amor que compartimos nunca se desvanecerá. Puede que mi cuerpo se apague, pero mi alma será tuya por siempre. Y, cuando llegue el momento, nos volveremos a encontrar. Su voz, a pesar de su fragilidad, era firme, y en esas palabras había una certeza que me costó aceptar, pero que, al mismo tiempo, me dio algo de consuelo. Eleonora siempre había sido una mujer de una profunda espiritualidad, y sus creencias sobre el más allá eran claras. Para ella, la muerte no era el final. Era simplemente una transición, un paso hacia algo más grande, algo que no podíamos entender con nuestras mentes mortales. Y, aunque me costaba imaginar mi vida sin ella, de alguna manera, en ese momento, su fe me alcanzó. Su respiración se volvió más irregular, más difícil, como si cada aliento fuera un esfuerzo hercúleo. Yo no podía apartar la mirada de su rostro, no quería perderme ni el más mínimo detalle de ella, no quería que la última imagen de Eleonora fuera de algo distinto a su belleza, a la luz que irradiaba cada vez que sonreía, cada vez que miraba el mundo con esa paz que ahora se me escapaba como agua entre los dedos. En un último esfuerzo, me acercó un poco más hacia ella. Su cuerpo frágil se movió con dificultad, pero sus labios, aún buscando los míos, me ofrecieron un beso tan dulce y lleno de amor que sentí que mi corazón se detenía, como si, por un instante, el mundo se congelara. Ella y yo, unidos, por última vez. Te amo, fue lo último que dijo, y al pronunciar esas palabras, sus ojos se cerraron lentamente, y su cuerpo descansó, como si finalmente hubiera encontrado la paz que tanto había anhelado. La habitación quedó en absoluto silencio. El tiempo, que parecía haberse detenido en esos últimos momentos, finalmente reanudó su curso, y el sol, que se había ocultado detrás de las nubes, siguió su descenso hacia el horizonte. Pero dentro de mí, todo se había detenido. Eleonora ya no estaba. El vacío que dejó su partida era tan grande, tan infinito, que no podía comprender cómo seguir adelante. Todo había perdido su significado. Las sombras de la noche parecían más oscuras que nunca, y el frío que invadía mi alma me dejaba sin fuerzas, como si la vida misma se hubiera despojado de todo su color y belleza. Me quedé allí, junto a su cuerpo inerte,
sosteniendo su mano, que ahora estaba fría y sin vida. El amor que habíamos compartido se convirtió en un eco distante, pero un eco que nunca olvidaría, una melodía que seguiría tocando los rincones más profundos de mi corazón. Y, aunque sabía que ya no podría ver a Eleonora en este mundo, sentí que, en algún lugar, en algún momento, nuestras almas volverían a encontrarse. Porque el amor que nos unía era más fuerte que la muerte, más eterno que el tiempo mismo. Eleonora se había ido, pero su espíritu permanecía en mí, como una llama que nunca podría extinguirse. Este capítulo narra la dolorosa despedida del narrador y Eleonora, cuando ella finalmente parte de este mundo. Se explora la tristeza de la separación y el consuelo que le encuentran las últimas palabras de ella, las cuales ofrecen una visión de esperanza, un amor que trasciende la muerte. Aunque el dolor es inmenso, también lo es el amor eterno que compartieron. Capítulo 7. El dolor de la ausencia. El tiempo, ese monstruo impasible, siguió su curso. Pero para mí, cada minuto que pasaba desde su partida parecía alargarse como un interminable desierto. El día que Eleonora se despidió de este mundo, la luz misma parecía desvanecerse. La vibrante paleta de colores que había formado mi vida ahora se había transformado en sombras grises y silentes. No hubo colores brillantes, ni aromas frescos, ni sonidos alegres. El sol seguía saliendo y poniéndose, como si el mundo no estuviera consciente de la pérdida que había ocurrido. Pero yo sí lo estaba. Y mi alma, rota y vacía, ya no encontraba consuelo en nada. Me encontraba errante, caminando sin rumbo fijo. La casa que habíamos compartido se había vuelto un lugar extraño, un espacio lleno de recuerdos que ya no podía tocar, ni sentir, ni disfrutar. Cada rincón de esa casa estaba impregnado con su presencia, pero su ausencia se sentía aún más poderosa, como un grito mudo que me desgarraba por dentro. Las habitaciones, antes llenas de vida y risas, ahora parecían frías, como si la misma vida hubiera abandonado el aire. En cada esquina, en cada mueble, en cada objeto que tocaba, encontraba la huella de Eleonora. Pero esos recuerdos, lejos de traerme consuelo, me sumían en una oscuridad aún más profunda. La casa había sido su refugio y el mío. Había sido testigo de nuestros momentos más felices, de nuestras charlas interminables junto a la chimenea, de las tardes de risas compartidas, de los silencios cómodos cuando solo la presencia del otro bastaba para sentirnos completos. Pero ahora, todo eso se sentía lejano, como si no perteneciera a este mundo. Ahora, no había más que el eco de su voz, el susurro de su risa que ya no podía oír. Solo el vacío. Cada paso que daba dentro de esa casa era una lucha. Las escaleras, que tantas veces habíamos subido y bajado juntos, ahora parecían interminables. Cada una de sus habitaciones, que una vez fueron testigos de nuestra alegría, ahora me parecían cárceles. No importaba cuántos objetos familiares y preciados guardara, ni cuántas veces recorría los pasillos, nada podía llenar el hueco que ella había dejado en mi vida. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El dolor no disminuía. Al contrario, se intensificaba, como si la herida nunca tuviera la oportunidad de cicatrizar. Durante el día, intentaba ocupar mi mente con tareas simples, leer, caminar, escribir. Pero todas mis acciones se sentían vacías. Las palabras no me consolaban, los libros ya no me ofrecían distracción. Cada página que pasaba era solo un reflejo de la triste realidad que vivía. Nada podía llenar el vacío en mi pecho. Las noches, sin embargo, eran peores. Cuando caía la oscuridad y el silencio envolvía todo a su alrededor, el recuerdo de Eleonora se hacía más fuerte, más agudo. La cama, que solía ser un refugio de consuelo y paz, ahora era solo un lugar frío y desolado. En los primeros días, intentaba dormirme rápidamente, cerrando los ojos para escapar de la realidad. Pero siempre volvía a despertarme en medio de la noche, con la sensación de que algo faltaba, con la certeza de que la luz que solía llenar mi vida ya no estaba. Recuerdo esas noches solitarias con una claridad desgarradora. A menudo me despertaba en medio de la oscuridad, con el corazón acelerado, buscando algo que no podía encontrar. Me levantaba de la cama, como si pudiera salir de la pesadilla de mi propia mente. Me dirigía al jardín, donde el aire fresco me daba una falsa sensación de alivio. Las estrellas en el cielo, en su silente esplendor, parecían burlarse de mi dolor, como si estuvieran más allá de mi alcance, tan distantes e inalcanzables como la paz que tanto deseaba.
Sin embargo, incluso en medio de mi dolor más profundo, sabía que Eleonora no me había abandonado del todo. En algún rincón de mi mente, en algún rincón de mi alma, sentía que ella seguía conmigo, que su amor aún me envolvía. En esos momentos de desesperación más absoluta, cuando el peso de la tristeza me aplastaba, cerraba los ojos y me permitía imaginar que aún estaba allí, que aún me susurraba al oído sus palabras de consuelo. Y, aunque sabía que solo era una ilusión, esos pequeños momentos de calma, por fugaces que fueran, me ayudaban a sobrevivir un día más. Mi mente, sin embargo, no encontraba paz. Empezaba a preguntarme si podría alguna vez superar su muerte. Me preguntaba si el dolor disminuiría con el tiempo o si aprendería a vivir con él, como una sombra constante que nunca me dejaría. Y, a pesar de todo el sufrimiento que sentía, había una parte de mí que se aferraba a la idea de que su amor, de alguna manera, permanecería vivo dentro de mí, en los recuerdos, en las sensaciones, en los pequeños detalles de la vida que alguna vez compartimos. Pero a pesar de los consuelos que intentaba encontrar, las horas parecían eternas, y la espera, aún más insoportable. El mundo seguía girando, indiferente, mientras yo quedaba atrapado en un bucle de dolor, buscando una salida que no llegaba. Un día, al recorrer el jardín donde habíamos paseado tantas veces, me encontré con una flor que había crecido en el lugar donde Eleonora solía descansar bajo el árbol. La flor era pequeña, pero brillante, con un color que no había visto nunca antes. Me arrodillé ante ella, y al verla, una sensación de paz recorrió mi ser. Era como si la naturaleza misma me estuviera ofreciendo un consuelo, como si Eleonora estuviera diciendo, a través de esa flor, que todo iba a estar bien. El sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, y por un instante, la luz volvió a entrar en mi corazón, aunque solo fuera por un fugaz momento. Era como si Eleonora, de alguna manera, me hubiera dejado una señal, un recordatorio de que la vida debía seguir, aunque mi corazón nunca dejara de llevar su amor. Este capítulo profundiza en el dolor del narrador tras la muerte de Eleonora. Se muestra cómo el tiempo pasa, pero el dolor y la ausencia de ella se sienten inquebrantables. A pesar de su sufrimiento, el narrador se aferrará a los recuerdos y al amor que compartieron, buscando una manera de vivir con esa ausencia. Capítulo 8. La visión de Eleonora. La noche había caído de nuevo, y con ella, la sombra de la soledad se cernió sobre mí. El silencio en la casa era más profundo que nunca, un silencio que parecía aplastarme, que me envolvía con una oscuridad casi tangible. Ya no había risas, ni voces que me llamaran, ni el suave murmullo de Eleonora que solía llenar el aire con dulzura. Cada rincón de la casa estaba desierto, y yo, atrapado en mis pensamientos, solo podía escuchar los ecos de un amor perdido. Una vez más, me encontraba en la misma habitación, en la misma silla, mirando la ventana que se asomaba al jardín donde tantas veces caminamos juntos. Afuera, la brisa fría de la noche se filtraba entre las hojas de los árboles, moviéndolas con suavidad, como si la naturaleza misma llorara conmigo. Cerré los ojos, tratando de calmar mi mente, pero en lugar de tranquilidad, un susurro surgió de lo más profundo de mi ser. Un susurro que no podía identificar, pero que sentía cercano, como si algo estuviera a punto de suceder. De repente, una luz tenue apareció ante mí, una luz que emergió de la oscuridad y comenzó a intensificarse, de manera lenta, pero firme. No era como la luz de una lámpara o la de la luna, sino algo más etéreo, más intangible. Mi corazón latió con fuerza, y un escalofrío recorrió mi espalda. Algo estaba ocurriendo, algo que no podía comprender. A medida que la luz crecía, la figura que se materializó ante mis ojos me dejó sin aliento. Era ella. Eleonora. Pero no era una visión fantasmal, ni un espectro sombrío, sino la misma mujer que había amado, tan viva, tan presente, que me resultaba imposible creer que aquello era real. Su figura parecía rodeada por una especie de halo de luz suave, que la hacía brillar con una luminosidad que no pertenecía a este mundo. Su rostro, aún tan hermoso como lo recordaba, mostraba una serenidad indescriptible. Sus ojos, siempre tan profundos y llenos de vida, ahora estaban cargados de una paz inquebrantable, una paz que ni la muerte podía robarle. ¿Eleonora? Mi voz tembló, apenas un susurro, como si temiera que al pronunciar su nombre, la visión desapareciera. Pero ella sonrió, una sonrisa tan llena de amor, de consuelo, que me hizo sentir una calma que no había experimentado en meses. No temas, querido, dijo su voz, suave y serena,
como el susurro de una brisa cálida en una tarde de verano. No he partido del todo. Estoy aquí, en el viento que acaricia tu rostro, en la luz que se filtra por las ventanas, en cada rincón que compartimos. Estoy dentro de ti, en tus recuerdos, en tu corazón. No te he dejado. El llanto se desbordó de mis ojos en ese instante, no de tristeza, sino de una emoción tan abrumadora que no podía comprender. ¿Cómo era posible que ella estuviera aquí, frente a mí, tan real, tan palpable? ¿Era una visión, un sueño, una fantasía producto de mi desesperación? Te he estado esperando, continuó ella, sus palabras llenas de una dulzura indescriptible. Sabía que, cuando el tiempo llegara, te aparecería mi presencia. No he partido por completo, no aún. El amor que compartimos es más fuerte que cualquier barrera, más eterno que la muerte misma. Intenté extender mi mano hacia ella, deseando tocarla, sentir su piel una vez más. Pero la distancia entre nosotros parecía infinita, y, al mismo tiempo, la luz que la rodeaba me impedía acercarme. Era como si ella perteneciera a otro plano, uno que yo no podía alcanzar con mis manos, pero que sentía en lo más profundo de mi ser. Te amo, Eleonora, dije entre sollozos, mi voz quebrada, incapaz de ocultar el dolor que aún me quemaba por dentro. Te he perdido, y no sé cómo vivir sin ti. No puedo. Eleonora suspiró, y su mirada se suavizó aún más, como si entendiera el abismo de sufrimiento en el que me encontraba. Sabes que siempre estaré contigo. No importa el tiempo ni la distancia. Mi amor por ti no ha muerto. No se apaga. Sigue aquí, en cada rincón de tu vida. Cuando el dolor te consuma, cuando la tristeza te embargue, recuerda esto, que siempre estaré a tu lado, incluso si no puedes verme. Porque mi espíritu es tuyo, y no hay nada ni nadie que lo pueda romper. Su voz, llena de consuelo y verdad, me envolvió como un abrazo cálido. De alguna manera, sus palabras lograron calmar mi tormenta interior, aunque solo fuera por un instante. El dolor seguía ahí, pero había algo en sus palabras que comenzó a sanar una parte rota de mi alma. ¿Cómo puedo seguir sin ti? Pregunté, mi voz llena de desesperación, pero también de una fragilidad que no podía ocultar. Vive, respondió con una calma profunda. Vive por ambos. No te olvides de los momentos felices que compartimos. Llora cuando lo necesites, pero también ríe, ama, sigue adelante. No dejes que la oscuridad te consuma. Porque, aunque no pueda estar físicamente a tu lado, te acompaño en cada paso que des. Y cuando el tiempo llegue, cuando tu alma esté lista, nos encontraremos de nuevo. Estaremos juntos, por siempre. Sus palabras me atravesaron como una flecha de luz. Aunque no podía ver en qué consistía esa promesa de reencuentro, sentí en lo más profundo de mi ser que tenía que creer en ella. Porque el amor que habíamos compartido no podía ser tan efímero. No podía desaparecer en la nada. Con una última sonrisa, ella comenzó a desvanecerse, como una luz que se apaga lentamente. Pero antes de que su figura desapareciera por completo, susurró. Siempre te amaré. No me olvides, porque yo nunca te olvidaré. La luz se extinguió, y la habitación volvió a la penumbra. Pero algo dentro de mí había cambiado. Aunque la visión de Eleonora se había ido, su amor, su presencia, seguían conmigo. La paz que me había transmitido se mantenía viva, como una llama que no podía extinguirse. El dolor seguía siendo grande, pero ahora sentía una fuerza renovada dentro de mí. Un propósito que, aunque no entendía por completo, sabía que debía seguir. Porque el amor de Eleonora no era algo que pudiera perderse. No, ella seguiría siendo parte de mí, en cada respiración, en cada paso que diera. Y, aunque el camino fuera largo y difícil, sabía que algún día, en algún lugar, volveríamos a encontrarnos. Este capítulo profundiza en la experiencia mística del narrador al tener una visión de Eleonora, quien le ofrece consuelo y lo anima a seguir adelante con su vida. A través de su amor eterno y la promesa de un reencuentro en algún momento futuro, el narrador encuentra un rayo de esperanza en medio de su sufrimiento. Capítulo 9. El despertar de la esperanza. Al despertar, no sabía si la visión que había tenido de Eleonora era un sueño, un delirio de mi dolor o una verdadera manifestación de su presencia. Mis ojos aún estaban llenos de las lágrimas que había derramado mientras ella me hablaba, pero algo había cambiado dentro de mí. Un extraño sentimiento de consuelo y fuerza comenzó a brotar desde lo más profundo de mi ser.
Aunque la ausencia de Eleonora seguía siendo dolorosa, algo en mis pensamientos había comenzado a transformarse. Ya no sentía la soledad con la misma intensidad, ni el vacío parecía tan absoluto. La mañana comenzó a asomarse tímidamente a través de las cortinas, llenando la habitación con una luz suave y cálida. Era un amanecer como cualquier otro, pero para mí, se sentía diferente. Como si la promesa de Eleonora, de que ella siempre estaría a mi lado, hubiera sembrado una semilla de esperanza dentro de mí. Aunque su cuerpo ya no estaba conmigo, su espíritu parecía haber dejado una huella imborrable en mi alma. Y de alguna manera, esa huella me otorgaba fuerzas para seguir, aunque aún no comprendiera cómo. Me levanté lentamente de la silla en la que había estado sentado la noche anterior, mi cuerpo adolorido por el tiempo que había pasado en la misma posición, pero el corazón algo más ligero. Salí al jardín, donde la luz del sol comenzaba a bañar las flores y la hierba con su calor. Los colores del mundo parecían más vibrantes que antes, como si todo, incluso la naturaleza, me recordara que la vida seguía, que la belleza del mundo no había desaparecido. La visión de Eleonora aún permanecía fresca en mi mente, como si la hubiera visto solo un momento atrás. Su voz resonaba en mis oídos, y sus palabras aún se repetían en mi cabeza: vive por ambos. Esa frase, sencilla pero tan poderosa, comenzaba a tener sentido. ¿Por qué no podía seguir adelante? ¿Por qué no podía continuar mi vida, aunque fuera en honor a su memoria? A pesar de la tristeza que aún me invadía, algo en mi interior me decía que tenía que intentarlo. Que la vida, aunque ahora diferente, aún tenía algo por ofrecerme. No podía quedarme atrapado en el pasado, no podía dejar que el sufrimiento me consumiera. Eleonora me había mostrado que el amor verdadero no moría con la muerte, y que, aunque ella ya no estuviera físicamente conmigo, su amor seguía vivo dentro de mí. Recorrí el jardín, observando las flores que solían adornarlo. Aquellas mismas flores que ella amaba, las que habíamos cuidado juntos, parecían estar más radiantes, como si respondieran a mi renovada energía. El sol iluminaba cada rincón, y una brisa suave acariciaba mi rostro, como un susurro de Eleonora. Y en ese momento, sentí su presencia a mi lado, no como una visión, sino como una certeza interna. Ella estaba allí, no en cuerpo, pero sí en espíritu. Al sentarme bajo el árbol en el que tantas veces habíamos descansado, algo dentro de mí hizo clic. Las palabras de Eleonora seguían sonando en mi mente. Vive, ¿qué significaba realmente eso? Vivir, no solo existir. Vivir plenamente, abrazando los momentos que aún me quedaban, aunque sin ella. Vivir por ambos, como ella me había pedido. No era una traición a su memoria seguir adelante, sino una forma de honrarla. Durante días, me mantuve en ese espacio de reflexión. Comencé a hacer pequeñas cosas que había dejado de hacer desde su partida. Volví a leer los libros que nos gustaban, a caminar por el sendero que habíamos recorrido tantas veces. Cada paso, aunque marcado por la nostalgia, se sentía ligeramente diferente. Cada uno de esos momentos era un acto de resistencia contra la tristeza, un acto de amor hacia lo que había sido y lo que todavía podría ser. Y aunque no todo era fácil, y a veces el dolor aún me golpeaba con la fuerza de un viento helado, había algo que comenzaba a nacer en mí: la resiliencia. La capacidad de seguir adelante, de reconstruir, de encontrar belleza en el dolor. No era una recuperación rápida ni fácil, pero al menos ya no me sentía completamente perdido. Una tarde, mientras paseaba por el campo cercano, me encontré con un niño que jugaba en el prado. Su risa, clara y alegre, resonaba en el aire, y por un momento, me detuve a observarlo. Algo en su felicidad inocente me hizo recordar que la vida, aunque llena de sufrimiento, también tiene momentos de pureza y alegría. Esa capacidad de reír, de ser feliz a pesar de las adversidades, era lo que Eleonora me había enseñado, que la vida no está solo hecha de dolor, sino también de momentos de luz. Al regresar a casa, un sentimiento de gratitud comenzó a llenar mi corazón. Gratitud por el amor que había compartido con Eleonora, por los momentos que habíamos vivido juntos. Y, aunque ella ya no estaba a mi lado, podía sentir que había dejado una huella imborrable en mi vida. Ella me había enseñado a amar y a ser amado, a no rendirme, a encontrar belleza incluso en las sombras. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Y mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, su luz iluminando las sombras de la tarde, supe que, aunque el camino seguía siendo incierto,
algo había despertado en mí. Algo que me decía que la vida, aunque marcada por la pérdida, aún tenía algo por ofrecerme. Un propósito que aún tenía que descubrir. Y mientras lo encontraba, Eleonora seguiría a mi lado, en cada paso que diera, en cada momento que viviera. El amor que compartimos no era algo que pudiera morir, y ahora, en este nuevo capítulo de mi vida, su amor sería la luz que me guiara. Este capítulo marca un giro significativo en la historia, donde el narrador comienza a encontrar la fuerza y la esperanza para seguir adelante tras la muerte de Eleonora. La visión de su amor eterno le inspira a vivir con propósito, recordando que la vida tiene tanto momentos de tristeza como de alegría. Capítulo 10. La larga espera. El tiempo siguió su curso, y con él, el ciclo de días y noches que se deslizaba ante mí como un río interminable. A pesar de la luz que comenzaba a entrar nuevamente en mi vida, las sombras de la pérdida seguían acechando cada rincón de mi alma. Había días en que el sol brillaba con fuerza, como si la promesa de Eleonora estuviera presente en cada rayo. Y había otros días, días nublados y grises, donde la tristeza se cernía sobre mí, pesada e inquebrantable, recordándome la realidad de su ausencia. La casa, que antes había sido un refugio lleno de recuerdos felices, se había convertido en un lugar ambiguo. A veces me sentía rodeado de su presencia, como si las paredes mismas susurraran su nombre, y otras veces, la soledad era tan profunda que me resultaba difícil soportarla. No importaba cuánto intentara llenar los vacíos, nada podía reemplazar lo que había perdido. Eleonora, mi Eleonora, ya no estaba. Y aunque su amor seguía siendo una llama tenue pero constante en mi corazón, la espera del reencuentro parecía una eternidad distante. Durante aquellos días de oscuridad emocional, me vi atrapado en una rutina silenciosa, donde las horas parecían fundirse unas con otras. Me levantaba, caminaba, comía, pero todo lo hacía con una especie de desgano, como si estuviera viviendo solo a medias. Las cosas que antes me interesaban, los pequeños placeres de la vida, ahora me parecían vacíos, irrelevantes. Incluso los libros que tanto había disfrutado se volvían solo sombras de lo que alguna vez fueron. La risa que había compartido con Eleonora al leer juntos ya no tenía lugar. No había compañía, ni palabras, ni momentos de complicidad. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que debía resistir. Aunque no encontraba consuelo en nada más, su presencia en mi corazón era un recordatorio constante de que la vida continuaba, de que mi existencia no debía detenerse. Y entonces, comenzaba de nuevo, día tras día, a dar pequeños pasos hacia adelante, aunque siempre marcado por la ausencia que me pesaba en el pecho. A medida que los meses se deslizaban, el dolor seguía presente, pero ya no era tan abrumador como antes. Ahora era una parte constante de mi vida, una sombra que me acompañaba, pero que ya no dominaba todos mis pensamientos. A veces me encontraba sonriendo, recordando algún gesto cariñoso de Eleonora, algún momento en que sus ojos brillaban con una luz especial. Esos recuerdos, aunque melancólicos, me daban la fuerza para seguir. No podía evitar sentirme agradecido por haber tenido la oportunidad de amarla, por haber compartido con ella tantos momentos preciosos. Esos recuerdos, aunque impregnados de tristeza, eran ahora mi tesoro más querido. Por las noches, me acostaba con la sensación de que algo más grande me aguardaba. Algo más allá del dolor, más allá de la muerte. Durante mucho tiempo había temido que el reencuentro con Eleonora fuera solo un sueño, una ilusión creada por mi mente rota por la pena. Pero poco a poco, comencé a creer que, en algún rincón del destino, habría un día en que nuestras almas se reencontrarían, tal vez en otro plano, tal vez en otra vida. Y hasta ese día, mi misión era vivir, honrar su memoria y hacer que su amor perdurara a través de mis acciones. El sol, que durante tanto tiempo se había escondido tras las nubes de mi tristeza, comenzaba a brillar con más fuerza. No era la misma luz, no era la misma vida, pero era una luz que me ofrecía una esperanza renovada. Había aprendido a vivir con la ausencia, a encontrar consuelo en los recuerdos, y a no perder de vista lo que Eleonora me había enseñado: vivir, a pesar de todo. Vivir por ambos. Y aunque la espera era larga, aunque la vida seguía siendo incierta, había algo en mi corazón que me decía que todo lo que había vivido, todo el amor que habíamos compartido, no se desvanecería nunca. La muerte podía separar nuestros cuerpos, pero no nuestras almas. Y mientras yo siguiera caminando por este mundo, llevaría su amor dentro de mí, como una chispa que nunca se apaga. A veces, cuando el viento soplaba suave en las tardes de otoño,
Sentía como si Eleonora estuviera cerca, como si su presencia flotara en el aire que me rodeaba. Era como si me hablara a través de los susurros del viento, en la quietud de la naturaleza. Y aunque no pudiera verla, podía sentirla. Y esa sensación, por mínima que fuera, me brindaba la paz que tanto había buscado. La larga espera no era un castigo, sino un proceso. Un proceso de sanación, de aceptación. La vida y la muerte eran parte de un ciclo eterno que no podíamos comprender por completo. Pero mientras estuviera aquí, mientras pudiera caminar, recordaría a Eleonora con amor, con gratitud. Porque, aunque la espera fuera larga, sabía que, al final, el reencuentro sería más glorioso que cualquier sufrimiento que pudiera experimentar ahora. Y así, cada día, me levantaba con la esperanza de que el amor que Eleonora me había dejado nunca moriría. Porque, a través de la espera, aprendería a vivir con el dolor, con la ausencia, pero también con la certeza de que su amor seguía conmigo, guiándome, empujándome hacia el futuro. Este capítulo refleja el proceso lento y doloroso de la espera, donde el protagonista aprende a vivir con la pérdida de Eleonora, pero también empieza a encontrar pequeños momentos de esperanza. La espera ya no es solo sufrimiento, sino un proceso de aceptación y sanación. Capítulo 11. La promesa de un reencuentro. Con el paso de los años, la vida se tornó en algo impredecible, como un río que fluye sin rumbo fijo, siempre arrastrándonos a través de sus aguas. Había días en que la nostalgia me aplastaba con tal intensidad que casi me hundía en la desesperación, y otros en los que la serenidad se hacía presente, como un susurro suave que me empujaba hacia adelante. Pero había algo inquebrantable dentro de mí que me mantenía de pie, como una llama que sigue ardiendo, a pesar de las tempestades. La promesa de Eleonora, su amor eterno, seguía viva en mi corazón, y esa promesa se había convertido en la fuerza que me permitía seguir. Aún recordaba aquel día, años atrás, cuando sus palabras me habían llegado tan profundamente, aquellas palabras que me ofrecían consuelo, pero también un desafío: vive por ambos. No había sido fácil. No lo era. Los momentos de tristeza seguían viniendo como olas, inesperadas y fuertes, pero con el tiempo aprendí a abrazarlas, a no temerles, a entender que eran parte de la vida, igual que los momentos de alegría. Sin embargo, en este capítulo de mi vida, algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Ya no me sentía tan perdido, ni tan atrapado en el dolor. La idea de un reencuentro, que había parecido una quimérica fantasía en los primeros días después de su partida, ahora se estaba transformando en algo más tangible, más real. A lo largo de los años, había sido testigo de momentos inexplicables, señales, como si Eleonora estuviera enviándome mensajes a través del viento, de las estrellas, o de las mismas olas del mar. Una noche, mientras caminaba por la orilla del mar, una sensación extraña me recorrió el cuerpo. Era una de esas noches claras en las que el cielo se extendía como un manto negro tachonado de estrellas, y la luna brillaba con fuerza, reflejándose en las aguas tranquilas. El sonido de las olas golpeando suavemente la arena parecía arrullarme, y la brisa marina acariciaba mi rostro como un suave beso. En ese instante, sentí una presencia, una vibración familiar que recorría el aire. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No era una presencia física, no era un ser humano, pero algo dentro de mí me decía que Eleonora estaba cerca, que su espíritu, tan inmortal como siempre, seguía a mi lado. Miré hacia el cielo estrellado y, por un momento, pude imaginar su rostro, como si una visión fugaz se formara ante mis ojos. No era algo que pudiera tocar, ni siquiera algo que pudiera ver claramente, pero sabía que estaba allí, en algún rincón de ese vasto universo. Me detuve frente al mar, mis pensamientos envueltos en la calma de la noche, cuando una voz, tan suave como el murmullo de la brisa, llegó a mí. No era un sonido físico, no provenía de ningún lugar que pudiera identificar, pero me llegó con una claridad indescriptible. No temas, querido. Estoy contigo, siempre. El aire se espesó por un momento, como si las palabras se impregnaran en el viento mismo. Fue una sensación tan vívida, tan llena de amor, que no pude evitar sentir una profunda paz. Eleonora no me había abandonado. Ella estaba allí, no de manera visible, pero sí en una forma más pura, más trascendental. No necesitaba verla para saber que su amor seguía a mi lado, que las promesas que habíamos hecho en vida no se habían roto. La vida seguía su curso, como el flujo del mar, y yo también debía seguir. La promesa de un reencuentro, aunque aún distante, me daba fuerzas.
Era como un faro en la oscuridad, un recordatorio de que lo que habíamos compartido no se desvanecería en el olvido. Aunque el tiempo y la distancia nos separaran, había algo más grande que la muerte, algo que ni el universo mismo podía arrebatarme, el amor eterno que Eleonora y yo compartimos. La idea de un reencuentro no era solo una ilusión, sino una verdad profunda que comenzaba a sentarse en mi alma. ¿Cuánto más debía esperar? No lo sabía, y la espera ya no me resultaba tan amarga. La creencia de que, en algún momento, en algún plano, nuestras almas volverían a encontrarse me otorgaba una serenidad que no había conocido antes. Eleonora había prometido que nos volveríamos a ver, y aunque el tiempo pudiera ser largo, su promesa resonaba en mí como un eco constante, como un faro que siempre guiaba mis pasos. Cada día, mientras caminaba por este mundo sin ella, sentía que estaba más cerca de ese reencuentro. No porque el tiempo fuera más corto, sino porque mi corazón, que había sido marcado por su ausencia, comenzaba a sanar. Había aprendido a vivir por mí mismo, a encontrar mi propósito, pero siempre con la conciencia de que Eleonora estaba conmigo, a través de cada pensamiento, de cada suspiro. Y así, mientras la vida continuaba, me dedicaba a honrar su memoria, a vivir con la esperanza de que algún día, cuando la vida que compartimos se hubiera cumplido, nuestras almas se volverían a cruzar en un lugar donde la muerte no pudiera separarnos. La promesa de un reencuentro no era solo una visión. Era la luz que iluminaba mis noches oscuras, el consuelo en mis momentos de duda. Sabía que algún día, al final de este largo viaje, encontraría mi paz, y en ese encuentro, Eleonora estaría allí, esperando con el amor que siempre nos unió. El reencuentro no solo sería un regreso, sino un regreso triunfante, un regreso donde el amor que había perdurado más allá de la muerte sería la fuerza que nos uniría, para siempre. Este capítulo aborda la aceptación de la espera por el reencuentro y la reafirmación de la promesa de Eleonora. El narrador comienza a sentir la presencia de su amada en momentos especiales y se reconcilia con la idea de que, aunque la muerte lo separó físicamente, su amor sigue vivo, guiándolo. Capítulo 12. El viaje interior. Al avanzar en el camino de mi vida, comprendí que había algo más profundo, algo más esencial, que debía buscar. La promesa de Eleonora seguía siendo mi guía, pero no era suficiente solo esperar en silencio. El amor que habíamos compartido no era una simple sombra del pasado, sino una fuerza activa que me impulsaba a ir más allá de lo que había conocido, a mirar dentro de mí mismo y encontrar respuestas que hasta entonces habían permanecido ocultas. A lo largo de los años, había buscado consuelo en las pequeñas cosas, las flores que ella amaba, las caminatas por los caminos que recorríamos juntos, los recuerdos que mantenía vivos. Pero algo dentro de mí me decía que debía hacer más. Algo dentro de mí necesitaba entender, profundizar en el amor que había trascendido la muerte, y encontrar cómo continuar este viaje que parecía interminable. Una tarde, mientras caminaba por el bosque cercano a la casa, decidí detenerme. Los árboles, altos y majestuosos, parecían susurrar en el viento, y la luz del sol filtrada a través de las hojas creaba un juego de sombras que me cautivaba. Me senté en una roca, cerré los ojos y respiré profundamente. Sentí la tierra bajo mí, sólida y firme, como un recordatorio de que, a pesar de todo lo que había perdido, yo seguía aquí, en este mundo, con un propósito por cumplir. Y así comenzó mi viaje interior. No era un viaje que pudiera hacer de manera física, ni con pasos visibles, sino uno que requería silencio, reflexión y una conexión profunda con mi alma. Estaba buscando algo más allá de lo tangible, algo que me permitiera comprender la naturaleza del amor que compartí con Eleonora, el amor que, según ella, no moriría con su partida. Durante semanas, me sumergí en esta búsqueda interna. La vida que había llevado hasta ese momento parecía un mero preludio de algo más grande. Comencé a leer sobre la filosofía de las almas, sobre la eternidad, sobre las conexiones invisibles que ligan a los seres humanos más allá de los límites físicos. Había algo de verdad en todo lo que decía Eleonora. El amor que compartimos no era un amor común, un amor que se disuelve con la muerte. No. Era algo eterno, algo que debía trascender todo lo terrenal. A menudo, al meditar sobre estas ideas, me encontraba con respuestas inesperadas. No eran respuestas concretas ni fáciles, sino sensaciones y visiones fugaces, como destellos de luz en la oscuridad. A veces sentía que el amor de Eleonora estaba justo frente a mí, que podía alcanzarlo, tocarlo, pero cuando extendía la mano, se desvanecía como el viento entre los dedos. Sin embargo, a pesar de esta fugacidad,
Cada destello me revelaba una verdad más profunda. El amor verdadero no se pierde, solo se transforma. Una noche, después de un día de intensa reflexión, tuve un sueño. Eleonora apareció ante mí, tal como la recordaba, con su rostro lleno de una serenidad que nunca antes había visto. Sus ojos brillaban con una luz suave, como si el mismo amor que habíamos compartido durante nuestra vida juntos se hubiera convertido en algo puro, eterno, y ahora habitara dentro de ella. Era como si estuviera más viva que nunca, como si su espíritu hubiera evolucionado hacia una forma superior. ¿Qué has encontrado?, me preguntó, su voz clara y tranquila. Su pregunta me desconcertó al principio. No sabía exactamente qué responder. Había estado buscando respuestas durante tanto tiempo, pero no podía decir que las hubiera encontrado por completo. Sin embargo, al mirarla, comprendí que el viaje interior no se trataba de encontrar todas las respuestas, sino de comprender que el amor es algo que no se puede definir con palabras, algo que escapa a la lógica y a la razón. He encontrado paz, respondí finalmente, sin saber si esas palabras eran suficientes. Pero Eleonora sonrió, como si supiera exactamente lo que quería decir. La paz que buscas está dentro de ti, dijo ella. Es el amor que te sigue acompañando, aunque no lo veas. La muerte no puede separarnos. El amor nunca muere. Su figura se desvaneció lentamente, pero sus palabras se quedaron conmigo, resonando en mi mente. Cuando desperté, sabía que algo en mí había cambiado. No era solo la promesa de un reencuentro lo que me mantenía vivo, sino la comprensión de que el amor no es algo que se busca fuera de nosotros, sino que es algo que habita en nuestro interior, un vínculo invisible pero tangible que conecta las almas más allá de cualquier barrera. El viaje interior que había comenzado como una búsqueda de respuestas ahora se transformaba en una aceptación de lo que ya sabía, una revelación de que el amor que había compartido con Eleonora nunca había desaparecido. Siempre había estado en mí, siempre había sido parte de mí, y de alguna manera, siempre lo sería. Cada día, mientras avanzaba en este viaje de autoconocimiento, encontraba más paz. No era la paz que pensaba encontrar, una paz sin dolor ni sufrimiento, sino una paz que coexistía con el dolor. Una paz que no se oponía a la tristeza, sino que la abrazaba, la aceptaba. Porque había aprendido que el amor, en su forma más pura, no es un estado de felicidad constante, sino una fuerza que perdura incluso en los momentos de oscuridad. Y así, mientras el tiempo seguía su curso, me sumergí cada vez más en este viaje interior, sabiendo que, al final, encontraría mi propósito, encontraría la paz que Eleonora me había prometido. Un día, en un lugar donde las almas se reencuentran, tal vez comprendería todo por completo. Pero por ahora, solo tenía que seguir adelante, con la certeza de que el amor nunca muere, y de que ella siempre estaría en mí, guiándome. Este capítulo representa el proceso de búsqueda interna del protagonista, quien empieza a comprender que el amor que compartió con Eleonora no necesita ser buscado fuera de él, sino que está dentro de su propio ser. A través de la reflexión y la meditación, el protagonista comienza a encontrar paz y a aceptar la presencia eterna de su amada. Capítulo 13. La revelación del más allá. Había alcanzado un punto en mi vida donde la espera ya no me parecía un peso insoportable. Había aprendido a vivir con la ausencia, no como un vacío, sino como una presencia constante, algo que me acompañaba en cada paso. Sin embargo, a pesar de la paz que había encontrado en el interior de mi ser, había algo más que aún no comprendía. La vida y la muerte, el amor y la separación, seguían siendo misterios profundos para mí. Aunque las visiones y las señales de Eleonora me habían acompañado en mi viaje, aún sentía que faltaba algo crucial, una comprensión definitiva, una revelación. Una noche, mientras meditaba en el silencio absoluto de la casa, me encontré en un estado entre la vigilia y el sueño. No sabía si mis ojos estaban cerrados o abiertos, pero lo que sucedió en ese instante trascendió cualquier experiencia que hubiera tenido hasta entonces. Era como si una fuerza invisible me hubiera levantado del suelo, elevándome suavemente hacia un espacio desconocido. No era el cielo, ni un lugar físico, pero sí un lugar donde el tiempo parecía no existir. Estaba suspendido en una calma absoluta, rodeado por una luz suave que no procedía de ninguna fuente visible, sino que parecía emanar de todo lo que me rodeaba. A lo lejos, una figura se perfiló en la penumbra, una figura que conocía muy bien. Era Eleonora. No era la misma que había visto en mis recuerdos, ni la que había amado en vida, sino una versión más pura, más radiante, más luminosa.
Su rostro estaba lleno de una serenidad indescriptible, y sus ojos brillaban con una luz tan intensa que me resultaba imposible mirarlos directamente. Sin embargo, no me sentí abrumado por la luz, sino envuelto en ella, como si esa luz estuviera hecha de amor, de paz, de comprensión. No temas, dijo su voz, que resonaba en mi mente más que en mis oídos. Este lugar no es de dolor ni de sufrimiento. Aquí no existen las barreras de la muerte, ni las limitaciones del tiempo. No pude evitar sentir una profunda emoción al escuchar su voz, una emoción que no era solo tristeza, sino también gratitud. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado, no importaba la separación, Eleonora estaba conmigo, de una manera que no había experimentado antes. Y entonces comprendí lo que ella me había intentado decir durante todo este tiempo. El amor no tiene límites, ni de espacio ni de tiempo. Es una fuerza que trasciende todas las fronteras que nos imponen nuestros sentidos y nuestra comprensión. ¿Dónde estamos?, pregunté, con la voz temblorosa, pero cargada de una profunda curiosidad. Este es el lugar de la paz, respondió ella. Un espacio donde las almas se encuentran, más allá de la muerte, más allá de lo físico. Aquí, el tiempo no tiene poder sobre nosotros, ni las sombras de la separación pueden tocarnos. La revelación de sus palabras me llenó de una comprensión profunda. No podía ver el lugar claramente, pero podía sentirlo, como si todo en él estuviera impregnado de una energía vibrante, un amor infinito que lo atravesaba todo. Me di cuenta de que este espacio, este lugar, no era un lugar físico en el sentido convencional, sino un estado del ser, un plano donde las almas ya no estaban separadas por las barreras del mundo material. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Cómo puedes estar aquí y allí al mismo tiempo? Eleonora sonrió, un gesto lleno de ternura y sabiduría. La muerte no es el final, querido. Es una transición, un paso hacia otro estado. Los que nos amamos, aunque nuestros cuerpos ya no estén juntos, seguimos unidos. No en la forma en que lo hacíamos antes, pero sí en algo más grande, algo que no se puede describir con palabras. Este es el lugar donde el amor sigue existiendo, donde la separación no tiene poder. Y te he traído aquí para que lo entiendas. El espacio a nuestro alrededor comenzó a brillar con mayor intensidad, como si la luz se estuviera expandiendo, tocando cada rincón de mi ser. Una sensación de infinita calma me invadió, y por un momento, sentí que todo el dolor, toda la tristeza, toda la búsqueda que había estado realizando durante tantos años, se disolvía. Lo entendí todo en ese instante. La vida, la muerte, el amor, todo era parte de un ciclo eterno. Las almas se unen, se separan, pero nunca se pierden. La muerte no puede destruir lo que realmente importa. ¿Es esto el más allá?, pregunté, ya con una comprensión creciente. Es uno de los muchos lugares, respondió ella. Hay más, muchos más. Pero este es el lugar donde las almas se encuentran en paz, donde se reencuentran, donde se curan. Y es el lugar hacia el que todos los que hemos sido separados, de alguna forma, nos dirigimos. En ese momento, sentí una presencia más profunda que la que había conocido en toda mi vida. No era solo Eleonora, sino todo lo que representaba su amor, la conexión infinita entre todas las almas, el vínculo eterno que nos une más allá de la existencia física. Todo se volvió claro y brillante, y por un instante, no hubo dolor ni tristeza, solo la certeza de que el amor verdadero nunca muere, nunca desaparece. Y entonces, cuando sentí que la revelación estaba completa, cuando comprendí que la vida y la muerte son solo dos caras de la misma moneda, la visión comenzó a desvanecerse lentamente. La luz se fue apagando, y el espacio desapareció, pero la sensación de paz que me dejó permaneció conmigo, como una presencia constante en mi corazón. Desperté de aquel estado con una profunda serenidad. Ya no temía a la muerte, ni al dolor de la separación. Sabía que Eleonora y yo estábamos siempre conectados, y que esa conexión no era algo que pudiera verse con los ojos, sino que era algo mucho más grande, mucho más profundo. La revelación del más allá no me dio respuestas absolutas, pero sí me brindó una comprensión nueva. La muerte no es el final, sino un paso más en un viaje sin fin, donde las almas siempre están conectadas por el amor. Y ahora, por primera vez en muchos años, sentí que podía vivir en paz, sabiendo que Eleonora y yo nunca estábamos separados, que siempre estaríamos unidos por esa fuerza invisible que nos ligaba. Este capítulo representa un momento de revelación trascendental para el protagonista.
Experimenta una visión profunda y mística donde comprende que el amor entre las almas nunca muere, que la muerte es solo una transición y que existe un plano más allá donde las almas se reencuentran en paz. Capítulo 14. El regreso a la realidad. Al despertar de aquella revelación, sentí una mezcla de emociones que no podría describir con palabras. Había estado tan profundamente inmerso en ese espacio intangible, en esa paz infinita, que regresar a la realidad de este mundo parecía, en un principio, casi insoportable. El suelo bajo mis pies, las paredes que me rodeaban, el sonido de la vida cotidiana, todo parecía irrelevante, como un eco lejano, un susurro apagado por el retumbar de una verdad mucho más grande. Sin embargo, con el paso de los días, comencé a comprender que ese regreso a la realidad no significaba perder lo que había experimentado. La paz que había encontrado en el más allá no era algo que debía dejar atrás, era algo que debía integrar en mi vida, en mi ser. Eleonora no había desaparecido, y lo que había vivido no se había ido. Había aprendido que el amor, esa fuerza eterna que nos había unido, continuaba fluyendo a través de mí, y no necesitaba estar en un lugar trascendental para sentirla. Ella estaba dentro de mí, en cada pensamiento, en cada acción. El regreso a la realidad no significaba simplemente aceptar el mundo tal como era, significaba vivir con una nueva comprensión. Ya no veía la vida con los mismos ojos que antes, ni percibía el dolor de la ausencia de Eleonora como algo que me destruyera. En lugar de eso, la ausencia se había convertido en una presencia constante, suave pero firme, como el latido de mi propio corazón. En los días siguientes, me dedicaba a recorrer los lugares que antes compartía con Eleonora, no con la esperanza de encontrarla físicamente, sino con el deseo de sentir su esencia, de recordarla en cada rincón que habíamos vivido. Caminé por los senderos del jardín, por las colinas que tanto amaba, buscando señales de su presencia, no en los objetos, sino en los recuerdos que se habían quedado grabados en cada centímetro de ese espacio. Era como si el amor que compartimos hubiera impregnado todo a nuestro alrededor. Cada árbol, cada flor, cada brisa era una extensión de ella, de nosotros. Me di cuenta de que nunca podría irme de esos lugares, de que nunca dejaría de pertenecer a esos recuerdos, porque en realidad, ellos no pertenecían al pasado, sino al presente. Eleonora había dejado una huella tan profunda en mi vida que no importaba cuántos años pasaran, ella seguiría siendo parte de mi realidad, igual que el sol que sigue saliendo cada mañana. Un día, mientras paseaba por el jardín, me detuve frente al pequeño banco donde habíamos pasado tantas horas juntos, conversando, soñando, compartiendo. La luz del atardecer iluminaba suavemente el paisaje, bañando todo con un resplandor dorado. Cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera. Sentí su presencia, tan vívida como siempre, como si ella estuviera sentada a mi lado, sonriéndome, compartiendo ese momento conmigo. Eleonora, susurré, como si susurrarle al viento pudiera hacerla volver, aunque ya sabía que, en un sentido, ella nunca se había ido. El regreso a la realidad no fue un proceso fácil ni instantáneo. Hubo momentos en que las dudas volvían a mí, momentos en los que me preguntaba si lo que había experimentado era solo un sueño, un escape de la dolorosa verdad. Pero, a medida que pasaba el tiempo, fui comprendiendo que esa visión, esa revelación, no había sido una ilusión. Eleonora no había partido de verdad. Su amor continuaba, y mi vida, aunque sin su presencia física, era la prueba de esa eternidad. A través de las pequeñas cosas, comencé a reconocer señales de su amor, una flor que brotaba en el lugar donde había plantado su semilla, un perfume en el aire que me recordaba sus abrazos, el brillo de las estrellas en la noche que me hablaban de nuestra conexión. La vida seguía, pero ahora había algo más profundo en ella, algo que me mantenía firme en mi caminar. La realidad no era el mundo frío e indiferente que alguna vez había temido. Ahora, la realidad era una extensión de la conexión que Eleonora y yo compartimos, una conexión que continuaba más allá de las fronteras de la vida y la muerte. Había una fuerza invisible que me impulsaba a seguir adelante, no por obligación, sino por amor, el mismo amor que nunca había desaparecido, el mismo amor que seguía guiándome. Al regresar a la vida cotidiana, también aprendí a ver las pequeñas maravillas que había estado ignorando. La risa de un niño en la calle, el canto de los pájaros al amanecer, la calidez del sol en mi rostro. Antes, esas cosas me parecían triviales, fugaces, pero ahora las veía como parte de un todo mucho más grande, como manifestaciones del amor universal que, incluso en su silencio, nunca deja de existir. El regreso a la realidad no era un retorno a lo que había sido,
sino un retorno a lo que siempre había sido, pero que antes no sabía ver. Todo lo que Eleonora me había enseñado seguía vivo, no en su ausencia, sino en la presencia de una vida más profunda, más llena de significado. Y así, la vida siguió su curso, no con el peso de la desesperación, sino con la ligereza de la aceptación, con la certeza de que el amor verdadero no conoce de separaciones, ni de tiempos, ni de distancias. Eleonora seguía conmigo. No de la forma que alguna vez imaginé, pero sí de una manera mucho más profunda y eterna. Y así, su amor se convirtió en mi mayor fuerza, mi mayor consuelo, mientras caminaba por este mundo que, aunque marcado por su ausencia, nunca estuvo vacío. Al contrario, estaba lleno de su presencia, de su luz, de su amor. Este capítulo muestra el proceso del protagonista para integrar la experiencia espiritual que vivió con Eleonora en su vida diaria. A medida que la realidad regresa, el protagonista comienza a comprender que su amor con Eleonora sigue siendo parte de su existencia cotidiana, transformando su visión del mundo y ayudándolo a vivir con paz y serenidad. Capítulo 15. La eternidad del amor. A medida que el tiempo transcurría, mi vida se llenaba de una serenidad que no había conocido antes. Los días pasaban sin prisa, pero con una quietud profunda, como si el propio tiempo hubiera comenzado a moverse de una manera diferente, más suave, más acorde con la verdad que había llegado a comprender. Las lecciones que Eleonora me había dejado seguían resonando en mi corazón, y cada día me ofrecía una nueva oportunidad para integrar esas enseñanzas en mi vida. Al principio, pensaba que el amor que sentía por ella se desvanecería con el tiempo, como todas las emociones humanas. Sin embargo, pronto me di cuenta de que el amor verdadero no se disipa, no se desgasta, no se desvanece. Es una fuerza perpetua que no depende de las circunstancias, ni de la presencia física. En mi corazón, Eleonora nunca se había ido, y en mi vida, su amor siempre había estado, esperando ser comprendido. Un día, mientras caminaba por la colina donde habíamos pasado tantas tardes juntos, algo sucedió. El viento soplaba suavemente, y el sol se filtraba a través de las nubes, creando una luz cálida que iluminaba el paisaje. Me senté en una roca, cerré los ojos y me dejé envolver por el momento, por la calma que siempre había encontrado en ese lugar. Y entonces, una vez más, sentí la presencia de Eleonora. Era como si no estuviera realmente sola. El amor que habíamos compartido seguía aquí, conmigo, imbuido en cada rincón del paisaje, en cada susurro del viento, en cada movimiento de la naturaleza que me rodeaba. Era como si las fronteras entre lo físico y lo espiritual se hubieran desdibujado por completo, y yo pudiera sentir su esencia de una manera tangible. No era solo una visión o una emoción, sino una conexión profunda que trascendía todo lo que había conocido en la vida. Eleonora, susurré, sin saber si esperaba una respuesta. Pero no era necesario. Sabía que ella me escuchaba, que ella estaba conmigo en ese instante eterno, tan real como el sol que iluminaba el cielo. Al mirar al horizonte, recordé las palabras que ella me había dicho en aquel espacio de paz que habíamos compartido. El amor no es una emoción pasajera, ni un lazo que se rompe con la muerte. El amor es eterno, una fuerza que persiste más allá del tiempo, una fuerza que une a las almas, que las conecta más allá de las barreras físicas. Y ahora, por fin, lo entendía. El amor no es solo un sentimiento que se experimenta en la vida. Es una esencia que se comparte, que se transforma, que nunca desaparece. Como el aire que respiramos, como la luz del sol, el amor es una presencia constante en el universo, y las almas que se han amado nunca quedan separadas, porque su amor nunca deja de existir. Eleonora había sido mi compañera en este viaje, y aunque su cuerpo ya no estuviera presente, su amor seguía siendo parte de mí, seguía siendo la fuerza que me guiaba, que me daba paz. Con este entendimiento, ya no temía lo que vendría después. Ya no temía la muerte, ni el final de las cosas. Porque ahora comprendía que la muerte no es un final, sino un paso hacia otro estado, un paso hacia una unión más profunda con todo lo que hemos amado. Eleonora y yo, y todos los que hemos amado a lo largo de nuestras vidas, siempre estaríamos conectados, siempre seríamos parte de este ciclo eterno de amor. La vida, entonces, ya no me parecía algo fugaz, ni algo que debía apresurarme a vivir. La vida es solo una etapa, una que debemos abrazar con gratitud, porque cada momento, cada paso, cada acto de amor, es una manifestación de esa conexión eterna. Ya no había prisa. Ya no había miedo. Solo el conocimiento profundo de que el amor nunca se pierde, nunca se olvida, nunca se apaga.
Siempre se transforma, siempre persiste. Con este entendimiento en mi corazón, comencé a vivir mi vida de una manera nueva. Ya no buscaba respuestas fuera de mí mismo, porque sabía que las respuestas estaban dentro de mí, en cada pensamiento, en cada recuerdo, en cada acto de amor. Aprendí a ver el mundo con nuevos ojos, a ver a las personas no solo por lo que son en este momento, sino por lo que han sido y por lo que siempre serán. Vi a los demás como almas que están conectadas por una misma fuerza, una fuerza que va más allá de lo físico, más allá de la vida y la muerte. Cuando pensaba en Eleonora, ya no la veía como una figura del pasado, sino como una parte de mi presente, de mi futuro. Ya no me preocupaba por lo que había perdido, porque ahora entendía que nunca la había perdido. Siempre había estado conmigo, y siempre estaría. Así, con una serenidad nueva y profunda, comprendí que el amor es la única eternidad que necesitamos. No importa cuántos años pasen, no importa cuántos mundos cambien, el amor permanece, constante y eterno. Y Eleonora, mi amada, nunca se fue. Ella sigue viviendo en mi corazón, en cada rincón de mi ser, en cada paso que doy. Su amor es el faro que ilumina mi camino, y en ese amor, encuentro mi paz. La eternidad del amor es la verdad más grande que uno puede conocer. Y ahora, por fin, lo entendía. Este capítulo cierra la narrativa del protagonista, que finalmente comprende y acepta que el amor verdadero nunca muere, sino que persiste más allá de la muerte. Eleonora, aunque físicamente ausente, permanece en su vida, guiándolo y dándole paz. El protagonista ha alcanzado un estado de entendimiento profundo sobre la vida, la muerte, y la naturaleza eterna del amor. Y así concluye nuestra travesía a través de Eleonora, un viaje profundo sobre el amor eterno y la trascendencia. Si te ha tocado el corazón esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte de nuevos relatos que seguirán nutriendo tu alma. Gracias por acompañarnos. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estos hermosos viajes literarios. Hasta el próximo capítulo.